Gracias. Bueno, continuamos con, les pedimos seguir orando por los enfermos, sobre todo aquí en la iglesia, ¿verdad? Los hermanos que están padeciendo ahí alguna enfermedad. Deseamos su pronta recuperación, es nuestro anhelo, y oramos que en medio de la prueba puedan ellos ver a Cristo, que sabemos que nada está fuera del control de Dios y que Él permite cada situación para que estemos buscando sus señales, qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Entonces, de todo corazón, el deseo de la iglesia, pues sí, es que estén bien, ¿verdad? Que se recuperen y bueno, que no padezcan una enfermedad. Entonces, eh, habiendo dicho esto, vamos a continuar con el tema. Antes también, gracias a Dios por los ministerios que Dios está poniendo, ¿no? A los que somos llamados a hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? No porque vamos a ser mejores personas, sino que Dios puede usar, puede ser que hablen las piedras, puede ser que hable una burra, ¿verdad? O unos burros también. Dios puede utilizar a quien Él quiera, ¿no? Y lo vemos a través de la historia, cómo utilizó a asesinos, cómo utilizó a violadores, a todo el mundo. Dios cambia el corazón de las personas y los utiliza para su obra. Y algo importante también para los ministerios es, como iglesia, que podamos ver a Dios en esto, si es que Él nos está poniendo algo para participar, que lo hagamos con mucho ánimo, no por nuestro bien, sino para su gloria, ¿verdad? Que podamos apuntar al mundo, a los que no conocen, hacia Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Ayer platicaba con el tocayo de eso, pues, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Somos sacerdotes, ¿verdad? Somos hechos sacerdotes para interceder por el mundo y para que el mundo que no conoce a Dios lo pueda conocer. Entonces, nuestra labor es apuntar a todo el mundo hacia Él, ¿verdad? No hacia nosotros. La gente va a ver a los cristianos, ¿verdad? Pero el propósito es siempre apuntar al mundo hacia, volteen a la cruz, volteen a ver a Cristo, ¿verdad? Y ayer tuvimos un día muy bonito también, y gracias, muy, muy padre ahí en el estadio de béisbol, ¿verdad? Primera vez que vamos, segunda vez que vamos. La primera fue una prueba nada más y ahora fue ya a compartir el evangelio ahí con los jugadores, con los umpires. Le decía a Vic, le decía que te das cuenta que han pasado los años cuando los umpires ya son más chicos que tú, ¿verdad? Los veía yo, ay, estos muchachos son los viejitos del que uno ve en el béisbol, ¿no? Y siempre pues son viejitos, pero ahora están más jóvenes, pues. Entonces, interesante, saqué eso de conclusión y también que vamos a ver qué hacemos porque no vayamos a ser nosotros la sal, porque ayer cuando nos fuimos iban perdiendo, ¿verdad? Y el miércoles también iban perdiendo, ¿verdad? Y los juegos que no hemos estado es cuando ganan. Entonces, a ver si Dios quiere que estemos ahí, pues, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el capítulo 8. Vimos capítulo 6, 7 y 8 de Romanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Y Señor, te pedimos que seas tú el que nos guíe. Te pedimos Padre, que seamos edificados por tu palabra. Y gracias porque pues nos das acceso a ella y podemos entenderte, conocerte y saber tus planes, Señor. No totalmente, pero sí podemos conocer, Señor, cómo vivir la vida cristiana, cómo tú ya nos has preparado obras para que andemos en ellas, Señor. Gracias, Padre, por todo. Y queremos poner este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús, amén. Ok, en el capítulo 8 de Romanos, muchas veces se llama el capítulo de la victoria, ¿sí? De la victoria. Tenemos
El capítulo 6, que era la libertad del pecado, ¿verdad? Luego el capítulo 7, que es la libertad de la ley, donde somos liberados del pecado, el capítulo 6. Capítulo 7 es libertados de la ley. Y el capítulo 8 es de victoria, ¿verdad? En Romanos 8, todo se trata de la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Hasta este momento, el Espíritu Santo solo ha sido mencionado una sola vez en Romanos 5:5, ¿sí? Pero en el capítulo 8, el Espíritu Santo es mencionado 19 veces, ¿ok? Ahorita vamos a leer el capítulo 8 de corrido y los invito a subrayar, el Espíritu Santo, ¿sí? En Romanos 8 es la vida de Cristo, la vida en Cristo vivida en el Espíritu, ¿sí? Y esta es llevada a cabo a través de la gracia y viviendo por fe. La respuesta a la vida victoriosa en la vida cristiana, a una vida cristiana victoriosa, descansa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo gana influencia, el Espíritu Santo que mora en nosotros influencia nuestra alma, ¿verdad? Controla, una vez que vivimos la vida del Espíritu, el Espíritu Santo controla el alma, el intelecto, voluntad y emociones, y esto afecta al comportamiento, ¿sí? Afecta al cuerpo también. Y eso es lo que produce que llevemos una vida en Cristo, o que podamos vivir la vida de Cristo, ¿sí? Otra vez, el Espíritu Santo, que ya está morando en el creyente, afecta nuestro intelecto, voluntad y emociones, y esto produce, a través de la fe, de la gracia, produce las buenas obras, ¿sí? Que las buenas obras es la vida de Cristo a las que estamos llamados, ¿sale? Ahora hay una nueva libertad de abandonarnos a nosotros mismos, a aquel que juzga justamente, y descansar en su obra, en su voluntad y en su obra. Esto es del apunte. Bueno, basados en esto, los invito, y le había pedido a Héctor, le doy muchas gracias por haber cambiado su lectura. Le pedí que leyera ahí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes viene en varias historias del profeta Eliseo, ¿sí? Perdón, antes vamos a leer ahí en Romanos 8 y vamos a subrayar lo del Espíritu Santo. Les pido el capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver. 2 voluntarios, si quiere alguien leer en Zoom. Son 39 versículos. Vamos a 10 versículos, por favor, allí en Zoom, alguien, y luego 10 versículos alguien aquí, y luego 9 versículos alguien en Zoom. Si nos ayudan, por favor, algún hermano que esté ahí conectado. Aquí estoy yo. Adelante, por favor. Gracias. Marilita. Libres de la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si por el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hasta el 10, ¿verdad? Sí, gracias. No sé si puedes acercar tu micrófono ahí a Mario. ¿Sí está activo, Josh? Ya está, pues se oye. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Gracias, Mario. ¿Alguien ahí en Zoom que continúe? ¿Alguien que nos apoye en Zoom? ¿Nos congelamos? Voy, Adelante. porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, con la esclavitud de corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación y aún ahora Se escucha muy mal. No, no se oye, Jessy. mismos. Se oye muy cortado, Jessy. Bueno, vamos a leerlo aquí. Gracias, Jessy. Perdón, es que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Voy a continuar. Adelante, Adi. Dice, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. gracias. Bueno, ese fue el capítulo de Romanos, y donde vemos que más o menos 19 veces es mencionado la vida en el Espíritu. Entonces tenemos la palabra que está, la libertad del pecado, capítulo 6, la libertad de la ley, capítulo 7, y la vida en el Espíritu, en el capítulo 8 de Romanos. Recordemos que el Antiguo Testamento son cuadros físicos de verdades espirituales que vemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía y se postraba posaba sobre las personas, ¿sí? O sea, una persona llegaba y el Espíritu de Dios estaba posado sobre él, y esa persona obraba lo que Dios decía, ¿verdad? Pero si Dios quería, o si esa persona no, digamos que desobedecía, o no creía y producía desobediencia, el Espíritu de Dios se retiraba de él, ¿verdad? La diferencia con la vida en el Nuevo Testamento, la obra de Jesucristo, es que ahora el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento tenemos el cuadro del templo, ¿verdad? Del tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y ese es un cuadro de una verdad espiritual del Nuevo Testamento, que es el tabernáculo, el cuerpo de cada quien, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, morando en la vida del creyente y dándonos vida eterna, y esto ya no va a cambiar. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y lo dice antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a poder separar del amor de Dios, ¿sí? Una vez que el Espíritu Santo viene a morar aquí en nosotros, nada. Tenemos unidad con el Hijo, tenemos unidad con el Padre,
y esto es por la eternidad, ¿verdad? Ya solo esperamos lo que decíamos, encontrarlo en las nubes o que nos llame, ¿no? A su presencia. Toda persona que cree en esto, en la muerte, bueno, el sufrimiento o padecimiento, muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es nacido de nuevo, ¿verdad? Y pasa todo esto, pues, de él. Una persona que me gusta mucho y ahora he estado leyendo es aquí en Segunda de Reyes, el profeta Eliseo. Los invito ahí a Primera de Reyes. Eliseo termina siendo un profeta, ¿no? Pero vemos lo que estaba haciendo Eliseo. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. ¿Me dicen cuando estén ahí? Ok. Dice, bueno, estaba en operación el profeta Elías, ¿sí? Ya estaban separados los reinos, estaba el reino de Judá, el reino de Israel, ¿verdad? Que Dios había permitido que se separaran, y Dios envió al profeta Elías al reino de Israel. El reino de Judá, estaba más al sur, y estaba Judá y una parte de Benjamín, ¿no? De la tribu de Benjamín. Y el reino de Israel, y esa era de la línea de David, ¿sí? Todos seguían la línea de David. Y el reino de Israel, que eran las otras 10, 11 tribus, ellos no eran de la descendencia de Israel, sino que era antes todo o sea, lo que vemos es que era el dominio del más fuerte, ¿no? O sea, era muy común que hubiera guerras, que hubiera gente sirviendo a los reyes con espada, ¿no? Y leemos una y otra vez cómo eran guerreros, era gente de guerra, ¿no? O sea, de conquista, de guerra, pues. Entonces, en el reino de Israel, el primer rey de Israel, Jeroboam, era un muchacho que era muy bueno para la guerra, para la defensa, ¿no? Y estaba Salomón de rey, y Jeroboam se fue a Egipto y allá estuvo un tiempo, aprendió, y luego cuando muere Salomón, se entera que se muere Salomón y regresa a Israel, y estaba Roboam, el hijo de Salomón, estaba de rey, y Jeroboam es aquella persona que le dice, oye, tu papá nos trató mal, ¿verdad? Y si recuerdan esa historia, es cuando Roboam le pregunta a los ancianos, oigan, ¿qué hago? ¿Les aligero la carga? Y le dicen, sí, o sea, ya bájale, ¿no? Porque también el rey Salomón, con toda su sabiduría, también tenía su gente de disciplina, su gente de policía o de ejército, ¿no? Todo eso también. Y si recuerdan, el rey Roboam, hijo de Salomón, le ignora el consejo de los ancianos y va y le pregunta a sus cuates, ¿verdad? Y le dicen, oye, ¿qué hacemos? Y le dicen los muchachos, no, pues, dales doble, pues, ¿verdad? Si lo que hizo Salomón no es ni el meñique, lo que hizo con toda su fuerza no es ni tu meñique, ¿verdad? Entonces, dales con todo, pues. Y le dice eso a Roboam, se revela Roboam, y como era muy popular, varias tribus de Israel lo nombran rey, y es rey no me acuerdo dónde es, pero no es Samaria, pero es en otra ciudad, y se va y se hace rey. Y después vemos la descendencia, muere Roboam después de muchos años, y viene un hijo de él, pero luego llegan y le hacen un golpe de estado, o sea, otro guardia, y ahí está Nimri, Omri duró muchos, pero es el reino de Israel, pero no son descendientes de David. Y el reino de David sigue Judá. Y bueno, cuando Jezabel era hija del rey de los fenicios, ¿no? Entonces traía mucha idolatría y todo eso, ¿no? Y su esposo, que era de Israel, rey de Israel, se casó con ella, era Acán, ¿verdad? Acab. Y
Jezabel era una mujer muy mala, ¿verdad? O sea, muy mala. Lo que quiero hacer notar es que todo esto no era de la descendencia de David, lo de Israel, y Judá sí. O sea, todos los reyes son descendientes de David. ¿Sí? El profeta Elías, famoso profeta Elías, ¿verdad? Era profeta sobre Israel, ¿sí? No sobre Judá, ¿sí? Y el profeta Eliseo también era profeta sobre Israel. Conocemos las historias del profeta Elías, o ahí están, ¿verdad? Para leer cómo lo cuidaron los cuervos, cómo degolló a 400 profetas de Baal de Israel, ¿no? O sea, degolló con su espada, pues, y luego cómo le dio miedo y se fue a la cueva y andaba todo deprimido, y todo eso lo hemos estudiado o se conoce. Y quería subrayar eso, que era sobre Israel, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? El amor de Dios, pues, ¿sí? El amor de Dios de aún con toda la desobediencia, de toda la incredulidad, la rebeldía del pueblo de Israel, Dios ponía profetas, ¿verdad? Dios ponía profetas, ¿sí? Y vemos cosas terribles. Todos los reyes de Israel eran idólatras, ¿sí? Todos los gobernantes de Israel practicaban cosas terribles, o sea, de sacrificios de niños, de lugares altos, de ídolos, ¿verdad? Hacían estatuas, idolatría como la vemos ahorita, pues. Y Dios en su misericordia y amor por el pueblo de Israel les ponía un profeta, ¿sí? Nosotros somos sacerdotes, profetas, ¿verdad? No traemos palabra ¿cómo se llama? De buena suerte o sea, no sé, pues, pero somos para exponer la palabra de Dios al mundo, ¿sí? El mundo está igual, ¿sí? Pero Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que a través de él hagamos la obra del ministerio, ¿verdad? La gran comisión de compartir el Evangelio, pero puestos los ojos en Jesús y apuntando al mundo hacia Jesús, ¿sí? Entonces, hay este profeta Eliseo que amo, la verdad que me gusta mucho, dice ahí en Primera de Reyes 19, dice, partiendo de él de allí, Elías, ¿verdad? Arriba viene hablando de Elías. De hecho, en el 16 dice, no, más bien le dice en el 15, dice, y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, Hazael, rey de Siria. ¿Sí? Después, Hazael, no sé si sea Ben-Hadad o sea Hazael, por ahí lo tengo pendiente para revisar, porque después le llama Ben-Hadad, rey de Siria. No sé si sean dos, si pueden buscarlo y saber si son dos o es el mismo que le decían Hazael y Ben-Hadad. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, ¿sí? Un nuevo rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, ¿sí? Dios le dice a Elías, vas a ungir a Eliseo como profeta. Y luego abajo dice en el versículo 19, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Entonces aquí podemos ver a un hombre trabajando con 12 yuntas, la tierra, ¿sí? Y él tenía la última, ¿sí? Entonces supongo que van 12 yuntas, quizá con 12 personas, y él va al último, ¿sí? Nunca trabajé, sí vi alguna vez, hemos visto en el campo, ¿no? En los años anteriores, antes de que cuando había menos tractores, se usaban las yuntas de bueyes para arar la tierra. Todavía en algunos lugares se usan, ¿no? Pero lo que sí aprendí es que
para hacer un surco, o sea, hay que desarrollar práctica, ¿verdad? Porque los surcos son derechos, ¿no? Y si ahorita nos dieran, a ver, cada quien pónganse 12, les vamos a dar una yunta a cada uno. No, pues todos chuecos, ¿no? Entonces, es un trabajo que requiere fortaleza física, ¿verdad? Y destreza, etcétera. Ese era Eliseo, pues entonces el profeta Elías lo ve y lo llama, ¿sí? Era una persona normal, digamos. O sea, Dios por alguna razón lo escogió, pero lo escogió para ser profeta de Israel. O sea, un privilegio, una responsabilidad. Pero lo que quiero señalar aquí es que era una persona normal, del diario, trabajaba, pues, estaba arando el campo, ¿no? Así como nosotros somos profetas, no somos profetas, somos personas normales, casi todos. Héctor, más o menos, pero no es cierto, no. Pero, o sea, Dios ha puesto a la iglesia con diferentes dones, ¿verdad? Con talentos, con todo para servir, para llevar las buenas nuevas suyas al mundo. Y ahorita Dios está poniendo casualmente en la iglesia algunas oportunidades de servicio a personas normales y no, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Él, ¿no? Entonces dice aquí en el versículo 20, dice, entonces, no, perdón, el 19 dice, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías le echó su manto. Dice en el versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne, o sea, hizo una discada, ¿verdad? Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces, esa es la historia, ¿no? De cómo es el llamamiento de Eliseo. Luego en Segunda de Reyes, voy a tratar de darme prisa. Lo que quisiera hoy subrayar es lo que hemos visto de Romanos 8. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de Romanos 8? La victoria, ¿verdad? La vida en el Espíritu. ¿Sí? Y estamos viendo un cuadro del Antiguo Testamento a Eliseo, cómo vivía por el Espíritu. ¿Sí? Ese es el punto, cómo creía, pues. Lo podemos encontrar, si no lo vamos a alcanzar porque a leer todo, pero lean esa parte, esta porción estaba muy, muy padre. Y bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos ahorita en estos minutos. Dice en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, tiene un título que dice Eliseo sucede a Elías, y es lo que leímos ahorita en la lectura bíblica, ¿sí? De cuando le dice, fíjense lo que le pide Eliseo. Eliseo le pide a Elías, ¿sí? En versículo 8 dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, ¿sí? Esta es la tercera vez que se abre el Jordán, ¿verdad? Perdón, es la segunda vez que se abre el Jordán. La primera fue con Josué, ahora con Eliseo, con Elías, golpea con su manto, se abren las aguas y pasan, dice, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. ¿Sí? Recuerdan que lo mismo le dice Dios al rey Salomón, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? O sea, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría, ¿no? Sabiduría para poder ser el líder que necesitaba Israel, ¿verdad? Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, ¿sí?
una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí, ¿sí? Recordamos que antes el Espíritu Santo no entraba, pues oye, ellos ignoraban esto, pues, pero él pidió eso, pues. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. ¿Lo vio o no lo vio? Sí lo vio, ¿verdad? Ahí dice enseguida, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, ¿verdad? Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes, ¿no? Después, entonces ya es la actividad de Eliseo, ¿sí? Los reyes de Israel eran idólatras, ¿sí? Y lo que pasó fue que los reyes de Judá se emparentaron con los reyes de Israel y empezaron a ir a guerras juntos y empezaron a hacer cosas juntos y empezaron también a adoptar sus costumbres, ¿verdad? De idolatría, también de tener ídolos, de hacer figuras, de poner sus capillas en el cerro, ¿no? Y cosas terribles, o sea, cosas terribles de costumbres de lo que hacían nuestros antepasados, ¿no? Nuestros antepasados prehispánicos, ¿verdad? Que es mucha cultura, pero hacían también sacrificios para ofrecérselos a Dios, ¿no? Entonces, estos pueblos vemos ahí, bueno, también subrayar algo, lo que hizo Eliseo en el capítulo 2, versículo 23, que es cuando dice, después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino salieron unos chamacos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, ¿sí? ¿Y qué hizo Eliseo? Bueno, pues más bien salieron unas osas para que tengan cuidado con los calvos, ¿sí? No vayan con los que tienen poco pelo. No, no, bueno, vienen varios milagros que hizo Eliseo. Si ven ahí, dice Eliseo predice la victoria sobre Israel, sobre Moab, ahí va Israel va a la guerra y se le junta también el rey Josafat, que sí era de Judá, y la tenían todas en contra y ganaron la guerra. Luego viene el aceite de la viuda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si no, vamos a comentarlo rápidamente. Eliseo, hay hambre en todo este tiempo, ¿no? No hemos padecido eso nosotros, o sea, pero también de vez en cuando vienen hambres generales en muchas regiones, ¿verdad? Hay muchas regiones que sí padecen hambre, ¿sí? Nosotros no la hemos llegado a experimentar, pero aquí en México, ¿verdad? En los hermanos o las personas, pues los migrantes, ¿no? Que vienen también, muchas veces abandonan sus lugares por cuestiones también de hambre o que no hay trabajo, no hay dinero, ¿no? Ahorita los que están en Cuba, ¿no? Leíamos por ahí y nos decían, ahorita uno de los problemas es que no hay comida, pues, no hay comida. No nos ha tocado eso. Sí hemos pasado hambre de que, ay, hoy no comí, ¿no? O no he comido, o algo así, pero no es... Sabemos que al rato vamos a llegar a la casa o vamos a comprar unos cacahuates o algo y vamos a poder comer, pero no hemos experimentado el hambre al punto que llegan estas personas. Está el aceite de la viuda, que no tenía nada, no tenía esposo, tenía creo que 1 o 2 hijos, y tenía 2 hijos, dice capítulo 4, versículo 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, se quedó viuda, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor, o sea, el que le debo, para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y ahí la historia ahí está, para leerla, que Dios le dice, ¿qué tienes? Dice, no tengo nada, tengo una botella de aceite, nada más, ¿sí?
Dice, bueno, manda a tus 2 hijos que junten todas las botellas con todos los parientes, toda la gente, que traigan todas las botellas y tú vas a vaciar de esa botella vas a llenar las demás botellas. Ya no trajeron botellas, traían botellas y de la misma botella seguía llenándose las botellas de aceite, y cuando ya no había botellas en el pueblo vacías, le dice ella al profeta, le dice, oye, ya no hay botellas. Y le dice, ok, y se acabó el aceite de la otra botella. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo Dios, el cuidado de Dios en este sentido. Bueno, ella le pregunta, ¿ahora qué hago? Dice, véndela y paga. ¿Sí? Paga tus deudas, o sea, véndela y paga tus deudas. Ese es otro tema, ¿no? Que está muy interesante, pero vemos el cuidado de Dios en su gente, ¿sí? Y cómo por fe Eliseo, por la fe en Dios, por tener al Espíritu morando en él, eso afectaba su alma, su intelecto, voluntad y emociones, y Dios lo usaba para hacer milagros también, ¿no? Entonces vemos del aceite, vemos, había dice en el versículo 8, que pasó Eliseo por Sunem, la mujer sunamita, ¿verdad? Ellos no eran del pueblo, no estoy seguro si eran del pueblo de Israel, pero bueno, era de otra población, entendí que no eran, pero siempre eran hospedadores, pues, y pasaba por ahí Eliseo y lo recibían y tenían, bueno, ella le dice a su esposo, oye, siempre que viene el hombre de Dios, pues aquí lo recibimos, ¿por qué no hacemos una casita? O sea, un cuartito así atrás o algo, un cuartito arriba más bien, y que ahí se quede y le ponemos una cama y una silla para que descanse, ¿no? Y bueno, esta mujer era estéril y Eliseo le dice, ¿sabes qué? El año que venga, el año próximo que venga, vas a estar cuidando a un niño, ¿no? Y ella, pues, ¿cómo? Pues si soy estéril, pues. Y así pasó, pues, sí concibió. Y la cuestión es que el niño fíjense en el versículo 18, 4:18, el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre que estaba con los segadores. Dice, pero aconteció un día que vino su padre y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llevarlo a su madre. Total que el niño murió y Eliseo estaba en otro lugar. Le dice Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giesi, ¿sí? Y le dice a Giesi, ¿sabes qué? Adelántate, pues. O sea, la mujer, bueno, aquí aguas a los, voy a leer este versículo. También una llamada de atención, pues, dice, fíjense el versículo 22, 4:22, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego, o sea, la señora, se le había muerto el niño, ¿no? Y le dice, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿Sí? O sea, el amor de la mamá por el niño que estaba muerto, pues. ¿Y qué dice el papá? Dice, y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y él respondió, Shalom, ¿sí? Paz. O sea, está bien. ¿Qué pasó después? Después ella hizo enalbardar el asna. En otra versión dice que ella dice que le puso los aparejos al burro. O sea, si ven la situación, ¿no? Dice, oye, vamos, ¿para qué? Está bien. Y ella, aquí ¿qué pasa? O sea, es importante para la iglesia que Dios ha establecido un orden, ¿sí? Donde dice que el varón es la cabeza del hogar, de la mujer, ¿verdad? Y la cabeza del varón es Cristo, ¿verdad? Y es la imagen del matrimonio, donde Cristo es el varón, ¿verdad? La cabeza, y la iglesia, todos nosotros somos la esposa, la que vamos a ser desposados.
cuando, por ejemplo, la profeta Débora, ¿no? Que también está dentro de los profetas. ¿Por qué se levantó Débora? Porque no había varones, ¿verdad? ¿Sí? Porque falta de liderazgo y Dios no se va a quedar estático, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos ejemplos, el ejemplo de Débora para todos los hombres, pues, de la iglesia local y de la iglesia universal. Tenemos una responsabilidad dada por Dios, no es protagonismo ni es nada, no es así, sino que debemos de entender eso, que es una responsabilidad dada por Dios para ser protectores, proveedores, profetas y sacerdotes de la familia, ¿verdad? Primero, y si nos da otra comisión, otro ministerio, pues bueno, ya segundo, ¿no? Pero muy importante guardar tener presente eso. Entonces aquí vemos también cómo la mujer le dice, ya vamos a terminar. Después hizo enalbardar el asna, versículo 24, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios, o sea, Eliseo, al monte Carmelo, donde despachaba Elías antes. Y cuando él, en el monte Carmelo fue donde degolló a los 400 profetas de Baal, Elías. Y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Giesi, aquí está la tsunamita, a la que él le había profetizado que iba a ser mamá, pues. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Y bueno, luego sucede que Eliseo le manda con la vara, más bien con una vara, y va Giesi, se adelanta, pero pues no funciona, pues, ¿verdad? No funciona. Tenemos al personaje de Eliseo, que sus ojos estaban puestos en Dios, y tenemos a su siervo Giesi también, que sus ojos estaban puestos en él mismo, ¿sí? Sigue una historia. Bueno, total que aquí Eliseo después hace otro milagro, ¿verdad? Dios hace un milagro a través de Eliseo, debo decir, ¿verdad? Donde Eliseo se pone arriba, le da, pone su boca, le da aliento y el niño recupera la vida, ¿verdad? Después viene en el capítulo 5 Naamán, fíjense, Naamán, ¿se acuerdan de que dijo, vas a ungir a Ben-Hadad, a Hazael sobre Siria, ¿verdad? Entonces, Siria, el rey de Siria, Ben-Hadad, iba y sitió Samaria, o sea, era fuerte, pues, y iba sobre Israel. O sea, le quitaba bienes, era un ejército fuerte y Israel le tenía miedo, pues, ¿sí? Pero Eliseo, siendo profeta de Israel, Naamán era un general de Siria, de Ben-Hadad, y todo tenía bien, pero era leproso, era el problema que tenía, pues, ¿sí? Entonces, le dicen, de alguna forma saben que Eliseo, que está en Israel, es profeta de Israel, ¿verdad? Pues que algo puede hacer, pues. Y entonces Naamán va, le pide permiso al rey, le dice, sale, ve a Israel. Va a Israel y Eliseo le dice, échate en el Jordán 7 veces, ¿verdad? Y Eliseo le dice, Naamán le cree a Eliseo, y aquí está algo muy bonito, no sé si lo voy a poder encontrar, pero Naamán le dice, ahora voy a creer a tu Dios, ¿sí? Le dicen a Naamán, oye, pues si allá en Siria, todo eso hay ríos mejores, ¿cómo vengo y me dices? O sea, pensé que me ibas a hacer algún tipo de ¿cómo se llama? Una limpia o algo así, o sea, algo así más místico, ¿no? Pero me dices que me meta en el Jordán, que está así de ancho, pues, cuando allá tengo los ríos, el Éufrates o el Tigre, o sea, están los ríos más grandes. Pero dice, bueno, pero te voy a creer. Y si dice, échate, porque tu piel va a salir como bebé, ¿verdad? Y le dice, le dice, bueno, te voy a creer. Y si sí, entonces voy a creerle a tu Dios, ¿verdad? Al Dios de Israel, pues.
Y va Naamán y se sumerge 7 veces y sale como con piel de bebé, ¿no? Entonces, luego viene, le dice, oye, déjame darte un montón de costales de plata que traigo aquí, vestidos y ropas y todo. ¿Y qué le dice Eliseo? No, dice, no, no, o sea, digo, aquí reconoce a Dios nada más, pues, o sea, enfócate en Dios, pues no, no estoy para eso. Y después viene Giesi, su siervo, que ya vio que se vio todo, se van todos los regalos y dice, ay, ¿verdad? Y va y lo persigue y le dice, oye, ¿qué crees que llegó otro y con el profeta Eliseo y que si les mandas un vestido y un poquito de plata, ¿sí? ¿No? Y le dice Eliseo, oye, la lepra de Naamán se te va a pasar a ti, pues y a todos a tu descendencia, ¿no? No llegamos a donde quería llegar, pero viene ahí, lean esa parte, está muy padre, pensando en la vida del espíritu, ¿sí? Pensando en la vida del espíritu y la vida de la carne. Pasaban situaciones terribles, terribles, terribles. Aquí en el capítulo 6, vienen a invadir eso es algo, con eso voy a terminar. Vienen a invadir los sirios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Hazael, que había sido ungido, o Ben-Hadad? Van a invadir a Israel. Y el siervo de Israel, el siervo de Eliseo, Giesi, dice, voy a leer estos versículos en el capítulo 6, versículo 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. ¿Sí? Y el varón de Dios envió, o sea, el rey de Israel dijo, voy a poner mi campamento, como tengo guerra contra Israel, me voy a poner aquí y acá y acá. Pero resulta que Eliseo sabía eso, Dios le decía dónde iba a estar Israel, pues entonces Eliseo le decía al rey de Israel, oye, no pases por ahí, porque va a estar el rey o los campamentos del rey de Siria. Entonces, luego dice el rey de Siria, oye, ¿por qué hay alguien aquí, un impostor aquí entre nosotros, pues, que le está diciendo a Israel, a los de Israel que no pasen por aquí, porque como que sabe por dónde vamos? Le dice, no, es que está Eliseo, y Eliseo, aunque está en otro lado, pero oye, o sea, sabe por dónde vas a ponerte, y él le dice al rey de Israel que no pase por ahí. Sin embargo, versículo 14 dice, bueno, entonces mandan por Eliseo, ¿no? El versículo 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo a Eliseo, sí, decía el rey de Siria. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, ahí estaba Eliseo. Entonces envió el rey de Siria, allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Quién es? Giesi. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, ¿no? Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿No? Ese es algo muy común que hacemos nosotros. ¿Sí? Cuando tenemos una bronca, ¿qué hacemos? O sea, estamos en un problema, ¿sí? Tenemos una deuda, tenemos problemas en el trabajo, enfermedad, todo lo que sucede en nuestra condición. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Eh? Ahora vemos en Romanos 7 que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? No dice, ¿qué hago para librarme de este cuerpo de muerte? Sino, ¿quién me librará de? ¿Sí? Ahí está la invitación para ver a Dios. Entonces, Giesi, la vida en la carne, lo primero que dice, ¿qué hago para salir de este problema? ¿Qué vamos a hacer para salir de este problema? ¿Verdad? Y vean, con esto terminamos. Y dice, versículo 16, dice, y él dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sí? Eliseo le dice eso a Giesi.
nosotros tenemos más carros y más gente que los que vienen ahí. Pero Giezi veía nada más su circunstancia, pues veía los carros y los soldados de Siria. Y entonces, en el versículo 17, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Sí? La oración de Eliseo no fue, Señor, dame sabiduría para ver qué vamos a hacer, o dame lo que sea, ¿no? O Eliseo ya veía, él sabía que él veía de alguna forma, ¿no? Veía que estaba soportado o que había de respaldo más soldados, más ángeles o carros de Dios, no sé qué sea, pero él los veía, pues. Entonces él ora para que Giezi vea también, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, ¿sí? Que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte, estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sí? Entonces, tenía otro punto, pero ya para otra ocasión. Aquí nuestra oración, ¿cuál es? Oremos porque Dios no pierde el control. ¿Sí? Constantemente oramos por misericordia de Dios para librar la prueba. ¿Sí? Pero lo que debemos orar, que es lo que hemos visto antes, es que Dios abra nuestros ojos para ver sus señales. ¿Sí? Es como el jugador de béisbol, ¿no? Que está el manager y el coach, ¿no? Y le está mandando señales, pues. Y si el otro no sabe qué hacer, pues oye, pues voltea a ver las señales de Dios, ¿verdad? Voltea a verlo a Él. Y por eso es que estos son cuadros de físicos de verdades espirituales del Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice en Hebreos 12, 1 y 2, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Que andemos es la carrera, la vida cristiana, puestos los ojos en Jesús, buscando sus señales, cuando digo señales, no quiero decir coincidencias, sino, o sea, nomás contemplándolo a Él, ¿verdad? Contemplándolo a ver qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que nos dirijamos, cómo quiere Él que obremos, ¿no? En la vida diaria. Ese es el punto, esa era la oración de Eliseo. Señor, que abran sus ojos. Sí, y es lo que los invito a estar orando nosotros también, que Dios abra nuestros ojos, que abra nuestro corazón, para que podamos enfocarnos en Él, no en las circunstancias, y que podamos ver todo lo que Dios ya tiene, si son carros de fuego, si son soldados, si es lo que sea, ¿no? La otra historia que no vimos, que es también un acto de fe, es cuando había tanta hambre que una mamá le dice, oye, vámonos comiendo a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Entonces la mujer va y le dice, va con Eliseo, le dice, oye, no, pues es que ella me dijo que cociéramos a mi hijo primero y mañana el de él, y ya cocimos, ya lo cocimos, y ahora no, y ahora ya escondió a su hijo. O sea, ese era el problema que tenían. O sea, enfocarse, tomar decisiones equivocadas basados en nuestras circunstancias y no viendo a Dios. ¿Sí? Pero ya otro día lo veremos, ese en otro tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a orar. Vamos a orar. Canito, ¿puedes orar? Gracias. Acércate al micrófono, por favor. Gracias, Héctor. Bueno, vamos a orar. Gracias, Dios mío, por este día, por darnos la oportunidad de juntarnos una vez más, de aprender cada vez más de tu palabra. Te pedimos que nos sigas llevando a través de la semana por tu camino, que nos sigas enseñando de tu palabra. Pedimos que nos lleves comida a nuestras casas y que puedas ser esta semana de bendición tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Te pedimos por las personas también de Monterrey y de otros lugares, por los enfermos, Dios mío, en nombre de Cristo Jesús. Amén.